1958, ya tiene 56 años en el mercado, en el sector eléctrico colombiano, ofreciendo productos de material eléctrico con las mejores marcas más reconocidas, de excelente calidad y con las cuales hemos trabajado ya durante muchos años. Esto nos permite dar mucha garantía sobre la calidad de los productos y del portafolio a través de 4 principales líneas que manejamos en la compañía. Una es automatización industrial. En automatización industrial, que es uno de los más amplios segmentos del mercado, que no solo cuenta con un variado de productos de excelente calidad y de marcas muy reconocidas, sino que también ofrecemos servicios de ingeniería que incluyen automatización, control de procesos industriales. Hemos hecho proyectos llave en mano con empresas bastante importantes como Bavaria, Engesa, Bimbo, Noel, Ocensa, Ecopetrol y muchas otras compañías más. Tenemos la parte de distribución, que digamos que ha sido con lo que ha nacido la compañía, pero que ha ido desarrollándose en otras líneas. Y es una amplia línea de soluciones en media y baja tensión que están representadas entre conductores, protectores, conectividad, aislamiento. Entonces, todo fundamentado en las mejores marcas de mercado, como las pueden evidenciar en la parte inferior. Tenemos la línea de iluminación, donde desarrollamos proyectos y soluciones de asesoría en términos de iluminación con marcas reconocidas del mercado, con la nueva tecnología LED que ya todos la conocemos, encaminados a dar una asesoría y una iluminación mucho más eficiente y eficaz a la industria en general. Y por último, la línea de telecomunicaciones, donde se ofrecen soluciones de infraestructura, redes de datos, cableado estructurado, cables en fibra óptica, accesorios en conectividad, banderas, portacable tipo malla, en fin. Y tenemos algunos servicios fundamentales que lo importante es darles a ustedes todo el soporte profesional de nuestra compañía y darles una respuesta, porque son lo más importante para nosotros y son ustedes nuestros clientes. Entonces tenemos una flota de transporte a nivel nacional, donde les acercamos los productos en todo el territorio a nivel nacional. Tenemos una flota de transporte en Bogotá, una flota de transporte propia, para ser mucho más efectivos y rápidos y eficientes en las entregas. Contamos con una fuerza de ventas competitiva y muy comprometida para darles un soporte eficiente en su asesoría. Y hay un equipo de soporte técnico profesional capacitado con el suficiente nivel profesional para dar un acompañamiento. Estamos en Bogotá, tenemos 4 sedes, que es Chapinero, Palo Quemado, Centro y Líneas Eléctricas, que ya muchos de ustedes las conocen. También estamos en soporte en las regionales de Medellín y de Cali. Y tenemos una bodega, también oficina, en la ciudad de Barranquilla, donde sabemos que esa es una zona bastante importante y donde tenemos mucho campo de acción. Allí tenemos una bodega propia para hacer distribución a toda el área de la región. Entonces, además de eso, tenemos un equipo de comerciales que ahorita, finalizando y en el break, se van a acercar a cada uno de ustedes para darles un poco más de información respecto a la línea de retail y respecto a los productos de la compañía, para que ustedes intercambien un poco más de información y podamos darles más respuesta a sus inquietudes. Lo que vamos a ver ahora es un pantallazo general de lo que es la oferta de productos de retail, ¿no? Para que ustedes, bueno, al finalizar la charla, se lleven un conocimiento bien amplio de cuáles son los productos que tiene Retail en su portafolio y cómo Retail los puede ayudar con su portafolio de productos a complementar las soluciones que ustedes integran. Retail básicamente tiene dividido su portafolio de productos en 4 familias. Las 4 familias son las que se ven acá en la pantalla. La primera es por la que nació Retail. Retail nació como fabricante de armarios modulares, o sea, de hecho Retail es el inventor del armario estandarizado. Y en esa familia de productos están comprendidos todos los armarios de Retail, desde cajas pequeñas para aplicaciones de cableado de paso hasta armarios para configuraciones modulares.
pasando por diferentes tipos de soluciones, como pueden ser brazos soportes, pupitres, o soluciones en acero inoxidable, por ejemplo, para diferentes tipos de industrias. La segunda familia de productos tiene que ver con control de clima. Y control de clima es la familia de productos que está destinado a controlar la temperatura, a mantener temperatura adentro de los armarios eléctricos. O sea, hay una relación muy importante entre la primera y segunda familia. O sea, la familia de control de clima es la familia de productos que soluciona los inconvenientes de climatización que se pueden presentar en los armarios eléctricos. La tercera familia de productos tiene que ver con lo que es distribución de corriente. Y ahí básicamente la familia de distribución de corriente integra dos productos o dos familias de productos. Una que tiene que ver con soportes de barras, principalmente lo que se llama busbar o soportes de barras de 60 milímetros hasta 1600 amperes. Y la otra es un tablero, un CCM, que está preparado para manejar corrientes de hasta 5500 amperes con configuraciones acorde a la IEC 61439 y con posibilidad de armar configuraciones a prueba de arco interno. Y la última familia de productos es la más nueva dentro del portafolio de Rittal y tiene que ver con las soluciones que Rittal tiene para centro de datos. Y ahí las soluciones esas involucran no solo el rack para centro de datos, sino también equipos de climatización para refrigerar no solo los racks, sino también el centro de datos completo, y soluciones de monitoreo para monitorear adentro de los data centers o de los racks variables ambientales como temperatura, humedad, control de acceso a esos racks o presencia de humo de personas. Entrando ya en lo que es la familia de productos de armarios, los armarios en general, el material que predomina en la construcción de armarios es el material que es chapa de acero, ¿no? O lo que se llama cold roll. Los armarios pueden ser de chapa de acero, pueden ser de poliéster, pueden ser de policarbonato, pueden ser de acero inoxidable, pero el material que más se utiliza es la chapa de acero. La chapa de acero es un material muy económico y prácticamente es un commodity, o sea, todos los fabricantes de armarios utilizan chapa de acero que puede ser SAE 10 o 1020 en general. Es un commodity y no hay mucha diferencia en cuanto al acero que utilizan. El acero es un material muy noble, es un material económico, pero tiene como desventaja que se oxida muy fácil. O sea, es un material que cuando toma contacto con el oxígeno se deteriora. O sea, el proceso de oxidación avanza muy rápido y el material se deteriora. Por lo tanto, un componente importante de los armarios tiene que ver con el tratamiento de protección contra la corrosión que tienen. O sea, la chapa de acero es un material muy noble, pero necesita sí o sí ser tratada contra la corrosión. O sea, la chapa de acero no puede trabajar desnuda como un acero inoxidable, o sea, tiene que tener un tratamiento de protección contra la corrosión. Y un factor fundamental de la calidad de los armarios es justamente el tratamiento de protección contra la corrosión que tengan los armarios de chapa de acero. En el caso de Rittal utiliza un tratamiento de protección contra la corrosión que es exclusivo de Rittal a la industria de armarios, pero ningún otro fabricante de armarios utiliza este mismo proceso de protección contra la corrosión, y es un proceso que Rittal toma de la industria automotriz. Básicamente nosotros le llamamos tratamiento de protección en 3 fases, porque involucra 3 fases de tratamiento que reciben los armarios o las chapas que componen el armario. El primer paso, el primer tratamiento que tiene es lo que se llama recubrimiento nanocerámico y consiste en lavar las partes o el armario de chapa de acero con detergentes industriales para limpiarlo y desengrasarlo y aplicar sobre ese material un recubrimiento nanocerámico. Ese recubrimiento nanocerámico es la primera capa de protección contra la corrosión que tienen los armarios, y además de suministrar, digamos, la primera etapa de protección contra la corrosión, permite que las capas de pintura que se le adhieren después que se le van a aplicar después al armario se adhieran mucho mejor a la superficie. Ese es el primer paso. Y el segundo paso consiste en lo que se llama imprimación por electroforesis. La imprimación por electroforesis o baño
de cataforesis o imprimación por electroforesis anódica. Bueno, tiene varios nombres, pero básicamente es el mismo proceso. Consiste en sumergir en una cuba donde están la pintura, o sea que son resinas de poliéster. El armario está puesto a un potencial positivo, el armario o las partes de chapa un potencial positivo en la parte superior, la cuba está en un potencial negativo y se produce una circulación de corriente. Hay una circulación de corriente continua a través de la chapa o del armario, en el caso de que fuese un armario completo, que hace que el armario atraiga como un imán las partículas de pintura. Esas partículas de pintura se adhieren firmemente al armario y la adherencia que tiene esa capa de pintura es mucho mayor que si la pintura esa se aplicara con otro método, por ejemplo un sopleteado. Esa es la segunda capa de protección contra la corrosión. Hasta acá es el mismo tratamiento que tiene un vehículo en la industria automotriz alemana, o sea, recubrimiento nanocerámico y después el segundo paso, que es imprimación por electroforesis. Y recién después de estos dos pasos, los armarios reciben la capa de pintura texturizada de poliéster en RAL 7035 con un espesor, bueno, que va, como dice ahí, de 80 a 120 micrones, que es la pintura que nosotros apreciamos en los armarios. Ese texturizado no está directamente sobre la chapa, sino que abajo de ese texturizado hay dos procesos de protección contra la corrosión. Este tratamiento de protección contra la corrosión lo tienen todos los productos de Rittal que son RAL 7035, o sea, todas las partes de los armarios, o sea, no solo la parte que es envolvente del armario, o sea, todo lo que es encerramiento, sino también todas las partes que son de chapa acero tienen este tratamiento de protección contra la corrosión. Bueno, vamos a ver ahora un poco lo que son las ofertas de productos de Rittal. Rittal divide su portafolio en la primera familia de productos, que son sistemas de armario, en lo que son cajas pequeñas, armarios compactos y armarios modulares. Vamos a pasar un poquito rápido todo lo que son cajas pequeñas. Las cajas pequeñas son de diferentes materiales. Uno de los materiales que más se utiliza para este tipo de cajas son los armarios de policarbonato. El policarbonato es un material plástico que, o sea, tiene como ventaja, digamos, que no se oxida, o sea, como cualquier plástico, como el policarbonato o el poliéster. O sea, la ventaja que tienen los productos que están construidos en ese material básicamente es que resisten muy bien la corrosión, o sea, mucho mejor que los armarios de chapa acero. Si bien mecánicamente no resisten igual que un armario de chapa, resisten muy bien la corrosión. Hay versiones de estas cajas que son con tapa transparente, o sea, el policarbonato también tiene esa ventaja, es un material que se puede transparentar, o sea, puede existir en versión transparente, o sea que existe el producto con versión transparente, si necesito ver adentro, o la tapa ciega, perdón. Estos armarios cumplen con NEMA 4X, o sea que son armarios que resisten muy bien la corrosión y tienen cajas en realidad, que resisten muy bien la corrosión y tienen además un alto grado de estanqueidad para trabajar en áreas donde se requiere alto nivel de estanqueidad. Son cajas, o sea, nosotros las llamamos cajas porque básicamente no tienen puertas, sino que tienen una tapa bisagrada. Vienen en dimensiones, como dice ahí, de 65 por 65, o sea, cajas muy pequeñas, son 6 centímetros por 6 centímetros, 6,5 en realidad, hasta 361 por 254, como se ve ahí, o sea, son cajas realmente pequeñas que son para aplicaciones de cableado, de paso, colocar bornes, etc. Siempre esto es una información, digamos que es importante que lo conozcan en todos los catálogos de Rittal. A diferencia del resto de los fabricantes, la primera dimensión que aparece siempre es el ancho. Cuando ustedes vean un catálogo de Rittal y aparecen las dimensiones, siempre aparece primero ancho, después alto y después profundidad. A diferencia de cualquier otro catálogo que ustedes agarren, donde lo que primero aparece es el alto, en el caso de Rittal siempre es el ancho lo que aparece primero. Estas cajas tienen, a pesar de ser
productos para aplicaciones básicas, o sea, cableado de paso, colocar bornes o algún producto sobre el DIN, varios accesorios, como pueden ser placas de montaje, soportes para montar productos DIN adentro, bueno, accesorios para montaje en pared, etc. Accesorios básicos para una caja de ese tamaño. Otro tipo de cajas pequeñas también que existen y también tienen un alto grado de protección son las cajas de fundición de aluminio. Rital tiene una línea de estas cajas que se llama GA, y estas cajas tienen, al igual que lo que es policarbonato, una buena resistencia a la corrosión, bueno, el aluminio fundido bastante más que los plásticos, y además resiste muy bien los golpes, ¿no? O sea, es una caja bien robusta para aplicaciones mecánicas o de alta exigencia mecánica, ¿no? Donde puede estar expuesta a golpes y donde una caja de policarbonato no resistiría la aplicación, ¿no? También tiene un alto grado de estanqueidad, ¿no? Para aplicaciones, por ejemplo, en máquina de herramientas o lugares donde se necesita, además de resistencia mecánica, alto grado de protección. Las dimensiones, como se ven ahí, son bastante similares a las cajas de policarbonato, de dimensiones muy chicas, casi 5 por 5 centímetros, hasta 330 por 230 por 180, o sea, cajas para alojar equipamiento de básicamente cable de paso, bus de campo. Otras cajas también que existen para este tipo de aplicaciones, para el montaje de, por ejemplo, algún panel de comando, son las cajas KL. Estas cajas KL, en la oferta de productos de Rital, existen en versiones de chapa de acero y en versiones de inoxidable. O sea, existe una versión inoxidable de estas cajas. El grado de protección es NEMA 12 o NEMA 4, depende básicamente si la caja tiene o no perforaciones para entrada de cables. Si no tiene las perforaciones para entrada de cable, y hay que hacerlas y después colocar la prensa estopa, es NEMA 4, y si las trae es NEMA 12. Es un producto de chapa de acero, o sea, es un producto económico, mucho más económico que los que vimos antes, ¿no? que el policarbonato, que el aluminio fundido. Pero bueno, o sea, es un armario de chapa de acero y hay lugares donde la chapa de acero no resiste la corrosión y se necesita pasar a otro tipo de productos. Pero son cajas relativamente económicas para diferentes tipos de aplicaciones, básicamente de instalaciones de control, ¿no? Un bus de campo para alojar algún equipo que tenga que ver más que nada con control, más que con potencia, por el tamaño de las cajas, ¿no? Bueno, como les decía, hay diferentes versiones, hay incluso versiones para área clasificada, versiones de compatibilidad electromagnética, en dimensiones, como se dice ahí, 15 por 15, o sea, ya es chapa de acero, o sea que no puede ser tan chica porque necesita ser doblado, plegada la chapa de acero, hasta 800 por 400 por 120, ¿no? Son cajas de dimensiones pequeñas para alojar diferentes tipos de equipamiento de control. Accesorios para esto, entradas de cables que ya vienen pretaladradas para colocar prensa estopas. Ese accesorio también lo comparte con otras líneas de cajas un poquito más grandes. Accesorios de fijación al poste, drenaje del agua de condensación, bueno, bisagras. Trae bisagras porque esto en realidad es una tapa atornillada, pero bueno, se le puede colocar bisagras también a este tipo de cajitas. Yendo a lo que todavía dentro de lo que son cajas pequeñas, hay una línea de productos que se llama e-box o cajas EB. Este tipo de cajas ya son prácticamente un híbrido entre lo que es entre lo que le llamamos cajas pequeñas y armarios compactos. Son cajas muy pequeñas, pero tienen ya el formato de un armario, o sea, no tienen tapas, sino que tienen puerta. Y las dimensiones son, bueno, las que se ven ahí en la pantalla, o sea, van desde dimensiones muy pequeñas, 150 por 150 y 80 de profundidad, hasta 300 de ancho, 800 de alto y 155 milímetros de profundidad. Son cajas pequeñas, sirven también para aplicaciones de control. Acá equipo de potencia no se puede poner nada, o sea, no, por el tamaño físico de la caja, ¿no? Pero, digamos, son cajas
que solucionan muchas aplicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con distribución de control. Acá ya este tipo de cajas, que tienen un grado de protección alto, ¿no? Son IP66 o NEMA 4, ya vienen con una característica que tienen todos los armarios de Rital de acá para arriba, y es que vienen con placa de montaje. O sea, en los tableros de Rital la placa de montaje no es un accesorio, es un producto que forma parte del armario, ¿no? O sea, siempre viene incorporada la placa de montaje en los armarios de Rital, ¿no? Bueno, este tipo de cajas, como decíamos recién, básicamente la aplicación es aplicaciones de control, donde se requiera alto grado de protección. La categoría de protección de esto es NEMA 4 o IP66. Y tienen estas cajitas también el mismo tratamiento de protección contra la corrosión que vimos recién al principio, que es el tratamiento nanocerámico y la imprimación por electroforesis. Existe también otra línea de productos o de cajas pequeñas que también viene con puerta. Esas cajas tienen versiones con ventana transparente, están destinadas básicamente a alojamiento de sistemas de bus, ¿no? Bus de campo, o sea, básicamente para redes industriales, cuando se necesita colocar una red de Ethernet, Profibus, etc. Estas cajas solucionan la aplicación de distribución de todo ese tipo de componentes. Como decía recién, vienen ya con ventana transparente, y el grado de protección de esto es también IP66, IP66 igual que todas las otras cajas pequeñas. Las dimensiones de estas cajas también son cajas pequeñas, van desde 20 por 30 centímetros hasta 800 por 300 por 155, o sea, son cajas relativamente pequeñas también. Vienen con carriles DIM para el montaje de equipamiento de distribución o placa de montaje, dependiendo de la versión, y tienen algunos accesorios que se le pueden colocar, como algunas cerraduras especiales, o sea, si hay que personalizar la cerradura, o sea, cambiar el doble bit o doble paletón que trae de estándar por ejemplo, alguna cerradura con llave. Bien, bueno, eso es un pantallazo de todo lo que es la línea de cajas pequeñas. Rital tiene después, como les dije recién, o sea, dividida la familia de productos, los que son cajas pequeñas, que es lo que vimos recién, y armarios compactos. Los armarios compactos de Rital están comprendidos por 4 familias de productos: AE, CM, KS y SE8. ¿Cuáles son las características de esta familia de productos? Bueno, los armarios AE, CM y SE8 son armarios que básicamente lo que va cambiando de uno a otro es el tamaño. Los AE son un poco más pequeños, los armarios compactos son para aplicaciones medias, y los SE8 son armarios autosoportados o gabinetes autosoportados. Y los armarios KS, que son armarios murales o de montaje en pared, que básicamente la característica que tienen es el material con el que está construido, que es poliéster reforzado con fibra de vidrio. Estas 4 familias de productos comprenden lo que nosotros le llamamos armarios compactos. Nosotros le llamamos compacto a todos los armarios que no están preparados para configuraciones modulares, o sea que no se puede ensamblar un armario con otro. El armario compacto básicamente integra lo que es para el armario completo, ¿no? O sea, es el armario con los laterales incluidos, la puerta, el techo y la placa de montaje. O sea, todas estas familias de productos, las 4 que se ven en pantalla, todos los productos ya incluyen la placa de montaje de base. La familia de productos AE tiene grado de protección que puede ser IP66, NEMA 4 o puede ser IP55. Básicamente eso depende si el armario, del ancho del armario, ¿no? Porque si el armario tiene 2 puertas, el IP es IP55, si el armario tiene una sola puerta, el grado de protección es IP66, NEMA 4. Estos armarios compactos
Bueno, van en dimensiones muy pequeñas, desde 20 centímetros de ancho por 30 de alto y 12 de profundidad, hasta armarios de 1 metro de ancho, 1,40 metros de alto y 300 de profundidad. Desde el más chico al más grande hay 35 dimensiones diferentes. O sea, es un armario que cumple o que cubre una gama muy amplia de aplicaciones. Como característica, bueno, es un armario que tiene un alto grado de protección, tiene bueno, el sentido de apertura de la puerta que se puede cambiar, o sea, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esa puerta se abre 130 grados y es un armario que, a pesar de ser un armario compacto y para aplicaciones, un armario de montaje en pared, tiene varios accesorios o puede incorporar varios accesorios para simplificar el montaje de equipos y la aplicación del armario en campo. Esos accesorios, bueno, algunos de ellos están acá en la imagen. Diferentes tipos de cerraduras para personalizar la cerradura del armario, iluminación que puede ser, bueno, del tipo LED o fluorescente, el soporte para montaje en pared, rieles para instalación interior, tejadillos en el caso de que coloquemos el armario expuesto a intemperie con aplicaciones outdoor, bueno, ventiladores que también, o sea, son, si bien es parte de la familia de climatización, son accesorios ya que se pueden incorporar a esta familia de armarios compactos, ¿no? O sea, los armarios compactos, si bien están pensados para aplicaciones relativamente sencillas o secundarias, ya integran una gama importante de accesorios para simplificar el montaje del tablero y para simplificar la aplicación del tablero en campo. Disculpe, ¿Cómo? una pregunta. Sí. Pues como usted habló del tema del tratamiento de pintura y demás, cuando uno perfora un armario por, no sé, por, digamos, un hueco para un botón, Por ejemplo. esa parte, o sea, ese exterior, pues prácticamente perdió el recubrimiento. Sí, claro. ¿Qué se debe hacer ahí para...? Ahí hay que pintarlo. O sea, siempre que se hace alguna perforación en el tablero, ya sea para colocar, no sé, una terminal de diálogo o algún botón pulsador, ya sea la perforación diámetro 22, la perforación esa tiene que ser tratada, tiene que ser pintada. ¿Ustedes tienen una pintura? Sí, sí. Dentro de la oferta de productos de Rital existe como accesorio, bueno, existe, digamos, la pintura en aerosol, no sé, Del spray. borral, sí, Sí, el RAL 7035 exactamente, o 7032, digamos, pero el estándar de Rital es 7035 y existe también un pomito de 12 mililitros que es como una pintura de uñas, así también para tratar justamente ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero sí, digamos, o sea, siempre que se perfora el tablero hay que tratar la superficie porque en esa parte quedó la chapa expuesta. Okay. ¿Y el color rojo ustedes nunca lo han pensado? Es que digamos ahorita en contraincendio pues ya está creciendo mucho, ¿sí? Y las normas piden que sea color 30, 03, 01. A ver, los tableros estándar de Rital son 7035. O sea, Rital puede suministrar los tableros en cualquier color, el color que el cliente lo pida. De hecho, lo hacemos, digamos. Lo que pasa es que en general todo lo que es colores o cambio de colores lo hacemos en forma local. O sea, el tablero se puede repintar sin problemas. Entonces, para no pedir un tablero pintado de rojo a Alemania, porque realmente, primero que no es un tablero, digamos, de stock en Alemania, o sea, lo tienen que pintar exclusivamente para el pedido nuestro. Y tenemos el plazo de entrega que demora en pintarse ese tablero, o a fabricar un tablero pintado de rojo, y el plazo de entrega en traer un tablero de esos para acá. Así que la solución que ofrecemos localmente es repintar un tablero en 7035. O sea, un tablero en 7035 se puede repintar en cualquier color. Ya, pero aquí cumplen lo mismo, o cómo hacen, no lo ponen por la pintura por encima. No, o sea, lo que se hace es repintar el tablero, o sea, no es que se fabrica un tablero acá, o sea, el tablero queda con exactamente la misma protección que tiene y tiene una capa adicional de pintura en otro color. Que en general lo que estamos haciendo ahora es pintarlo tanto en el interior como en el exterior, o sea, se pinta todo el tablero. Pero es un servicio, digamos, que ofrecemos nosotros acá en Colombia, el servicio de
pintado de tableros. La gracia de pronto al final, pues o sea, personalmente me interesan esas fábricas, pues que no se conocen mucho, pues para saber qué cuesta pintar, todo. Sí, eso digamos ya, o sea, nosotros con redes eléctricas, de hecho, le estamos entregando incluso algunos tableros ahora en 732 que pintaron localmente para ellos. Es un producto más de retail, digamos. Dentro de la oferta de productos de retail están también algunos servicios. Y los servicios que podemos ofrecer son los servicios de calado, o sea, hacer perforaciones en los tableros, o también, digamos, el repintado. Bueno, este es un accesorio que también que se puede utilizar en los armarios compactos, y básicamente es un accesorio que me permite fijar equipamiento en el interior del armario sin necesidad de perforarlo. Los armarios compactos presentan, digamos, esa dificultad, entre comillas, de que no tienen de dónde agarrar los productos, de dónde fijar los productos, sobre todo si lo quiero fijar en laterales y no en la placa de montaje, ¿no? Este accesorio, que es un carril de montaje que se fija mediante presión, soluciona ese tipo de aplicaciones, sobre todo para fijar luminarias en los armarios compactos o para fijar, como se muestra ahí, el switch de puerta. Ese kit de accesorio, que viene de 4 piezas, permite hacer la fijación de productos o de algún chasis para fijar, por ejemplo, una resistencia calefactora ahí en el lateral del armario, sin necesidad de perforar el armario. O sea, cuando perforamos los armarios, además de tener el problema de que hay que tratar la superficie esa porque se perforó y se perdió la protección ahí, también, digamos, existe el riesgo de perder el grado de protección en el tablero si la perforación no se obtura correctamente. Bueno, estos gabinetes de montaje mural se pueden fijar también en aplicaciones exteriores, o sea, sin ningún tipo de problema. O sea, es un armario IP66, NEMA 4 y NEMA 4X en el caso de los inoxidables, o sea que se puede fijar en aplicaciones a la intemperie sin ningún tipo de problemas. Nosotros recomendamos en general que si lo van a fijar a la intemperie, para mejorar lo que es la protección contra lluvia, se coloque el tejadillo de protección. El tejadillo es un accesorio que se fija en la parte superior del armario y evita que en el caso de lluvia el agua caiga directamente sobre el armario. Existe también otra familia de AE, que en realidad es una subfamilia de los productos AE, que son armarios para paneles de operador. Los AE, estos para paneles de operador, tienen una tapa que puede ser de apertura a la parte frontal. Básicamente está pensado para fijar en la tapa todo lo que tiene que ver con terminales de diálogo o botoneras o cualquier, digamos, producto que el operador necesite manipular para una máquina, para un proceso, y la apertura del tablero puede ser frontal, como es estándar en una tapa, o puede ser de la parte posterior. También existen dimensiones que están pensadas para lo que son paneles de comando, ¿no? 380 por 380 hasta 600 por 760, y se pueden utilizar exactamente todos los mismos accesorios que se utilizan en una E estándar. Bueno, esto que se ve acá es un accesorio que se puede utilizar en realidad en cualquier tablero. Esto es un accesorio que es una entrada de cables. Esta entrada de cables está pensada para cuando tengo que ingresar con conectores adentro del armario. Cuando tengo que ingresar con un conector RJ45, un DB9. La realidad es que esos conectores no pasan por un prensestop estándar. Entonces tengo que utilizar otro tipo de sistema de entrada de cables para facilitar la entrada de cables y para poder remover el cable ese sin necesidad de cortar el conector que tiene en la punta. Esta entrada de cables o este accesorio de entrada de cables permite justamente eso, entrar y poder remover los conectores que van a ingresar al armario sin ningún tipo de problemas. Y es una solución bastante económica comparada con lo que puede ser conectar, no sé, un conector tipo Hertz en la tapa del armario.
¿Ese conector qué tipo de nivel de protección? IP64, o sea, garantiza IP64 esa entrada de cables. Bueno, la otra familia de armarios son los armarios CM. CM es básicamente Compact Medium. Medium hace referencia al tamaño, o sea, son tableros un poco más grandes que los AE. Pueden trabajar en forma autosoportada, o sea, fijados sobre el piso, sobre un zócalo o directamente sobre montaje mural, dependiendo del tamaño. Estos tableros son IP55 y NEMA 12. O sea, es importante cuando seleccionamos estos tableros tener en cuenta que vienen con el piso abierto, o sea que siempre que se selecciona un tablero CM hay que seleccionar como accesorio las entradas de cable. Las entradas de cable o la chapa de cierre en el caso de que el montaje no sea autosoportado, sino sea mural. Es un tablero de acero al carbono, no hay versión inoxidable de este tablero, ¿no? El sentido de apertura de la puerta se puede cambiar sin ningún tipo de problema, y básicamente es un tablero que tiene como ventaja que se pueden colocar unos chasis internos y simular el perfil del armario TS8. Por lo tanto, comparte con el TS8 un sinnúmero de accesorios. Todo lo que tiene que ver con chasis internos de montaje, portaplanos, placas de montaje parciales, bueno, todo ese tipo de accesorios los comparte con la línea de armarios autosoportados. Por lo tanto, hacen bastante flexible la configuración de este tipo de tableros. Son tableros pensados para distribución en espacios industriales. O sea, las dimensiones de estos tableros pueden ser desde 600 por 800 y 400 de profundidad hasta 1,40 m de alto, 1 metro de ancho, 1,40 m de alto y 400 de profundidad. O sea, no son tan pequeños, pero tampoco son armarios para grandes configuraciones. O sea, no están pensados para colocar equipamiento de mucha potencia, sino básicamente equipos de automatización y control. Dentro de todos los accesorios que incorporan este tipo de armario, están, bueno, tejadillos, a ver si te digo un poco más, placas de montaje que son variables en profundidad. Bueno, las dimensiones, como se ven ahí, o sea, van de dimensiones muy pequeñas, en profundidad 300 a profundidad 400. Bueno, ahí dice que hay versiones inoxidables, en realidad no hay versiones inoxidables de este tablero, sí hay versiones de compatibilidad electromagnética. Vienen siempre con cierre de 3 puntos, ¿no? O sea, estos tableros no tienen aldabilla, sino que tienen lo que se llama falleo o cierre de 3 puntos, donde hay una cerradura que cierra en 3 puntos del armario. Y comparte todos los accesorios de montaje interno con lo que es TS8. O sea, acá se ve un poco la imagen, algunos de ellos, portaplano, bastidores internos, placa de montaje, bueno, todos los accesorios que se pueden utilizar en la familia de armarios TS8 las puedo integrar en este tipo de armarios. O sea, si ustedes tuvieron la oportunidad de tomar algún catálogo de Rital, los catálogos de Rital son grandes, o sea, hay mucho volumen de información, pero prácticamente el 40% del catálogo son accesorios. Son accesorios que están pensados para diferentes tipos de tableros. La mayoría son accesorios de la gama TS8 y se pueden integrar ya en este tipo de soluciones, que si bien son armarios compactos, necesitan muchas veces de diferentes tipos de accesorios. Bueno, como se ve ahí, este tipo de accesorios lo comparten todas las familias de productos de Rital, ¿no? Los armarios compactos, los sistemas de pupitre para comando en máquina, que también forman parte de la familia de armarios modulares, los armarios TS8 y los armarios aéreos. También con ese chasis que se monta en el interior, permite también integrar, no todos los accesorios, pero un buen número de accesorios o de chasis de sistema. Bueno, otros armarios que también forman parte de la familia de armarios compactos son los armarios KS, que son armarios de poliéster.
En los armarios de poliéster la característica principal tiene que ver con el material con el que está construido, ¿no? Son armarios compactos. Las dimensiones de estos armarios van desde caja muy pequeña, de 200 por 300 por 150, hasta armarios de 1 metro por 1 metro y 300 de profundidad. La característica que tienen estos armarios básicamente se la da el material con el que está construido. O sea, estos son armarios de poliéster reforzado con fibra de vidrio. El poliéster reforzado con fibra de vidrio es un material muy resistente, sobre todo muy resistente a la corrosión. Resiste la corrosión en muchos casos mejor incluso que algún acero inoxidable. O sea que es un tablero que en áreas donde digamos, la corrosión es un agente agresivo contra los tableros, se desempeña muy bien. Comparado con un tablero inoxidable es mucho más económico, ¿no? O sea, es un tablero más económico que un inoxidable, si bien es más caro que un chapa de acero. El grado de protección es un grado de protección alto, ¿no? NEMA 4X o NEMA 12. NEMA 4X es todo lo que tiene ventana ciega o tapa ciega, y NEMA 12 es todo lo que tiene la tapa transparente. La tapa transparente es de policarbonato. Tiene un alto grado de estanqueidad, o sea, es un producto que tiene un alto grado de estanqueidad. Tiene, digamos, un cierre en la parte superior, que es una junta en U. Esa junta en U hace que el cierre de la puerta sea, digamos, doble, o sea, tiene un cierre en la parte inferior de la puerta y un cierre en la parte superior, que es como un laberinto que traba toda la puerta. Esa junta tiene ese laberinto tiene una junta de neopren, lo que le da también un alto grado de estanqueidad. Resiste bien las altas y las bajas temperaturas, eso es una característica del poliéster. Si bien el poliéster es un plástico, resiste bien las bajas temperaturas y resiste muy bien las altas temperaturas también. Ambientes marinos. Ambientes marinos también resiste muy bien, sí. Es una de las características y de las aplicaciones del poliéster. La resistencia a ambientes marinos, que es mejor que, por ejemplo, un inoxidable estándar, que es el IC 304. ¿Sí? En el caso de ese tipo de aplicaciones, o donde, digamos, el poliéster tiene algún flanco débil, digamos, tiene que ver con aplicaciones a la intemperie donde está expuesto al sol y lo afectan los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque si bien no se deteriora el poliéster, o sea, no se deteriora mecánicamente, lo que pasa con el poliéster es que se decolora y se empiezan a ver las fibras del poliéster, sobre todo en la parte superior, la parte del techo. Y si bien no afecta eso a la estanqueidad del armario estéticamente, queda bastante feo, y realmente si ustedes instalan un tablero así van a tener algún reclamo del cliente porque se ve estéticamente bastante feo y se deteriora rápido. Nosotros recomendamos siempre que el armario de poliéster va a estar expuesto a los rayos ultravioleta, que se pinte, ¿no? O sea, que el tablero se pinte, tenga una capa de pintura externa. ¿Qué tipo de pintura? Pintura de poliuretano, en lugar de poliéster texturizado como se pinta en el armario de chapa de acero, la capa de pintura que se aplica en este caso es una pintura de poliuretano, y en realidad la única función que cumple esa pintura es evitar que se decolore el producto por los rayos ultravioleta, pero se puede repintar sin problema. No sé si lo dice por ahí, pero por ahí dice, sí, poliéster similar al 7035, repintable. O sea, a pesar de ser un plástico, se puede pintar sin ningún tipo de problema. O sea, le podemos aplicar el rojo que leí 3001. Sin problema, sí. Sí. Debería ser pintura de poliuretano, ¿no? Esto no se puede pintar con texturizado de poliéster, pero con poliuretano se puede pintar sin problema. Bueno, también es un tablero, como decíamos recién, tiene buena protección al aire libre, o sea, a la intemperie, resiste bien a la temperatura y ambientes agresivos, o sea, es un producto muy noble el armario de poliéster. Está pensado para, bueno, componentes de control y sí, digamos, las aplicaciones del poliéster son donde necesita resistir la corrosión, o sea,
es un armario que es bastante más costoso que un armario de chapa de acero, si bien es más económico que un inoxidable. Entonces, cuando utilizo un poliéster es porque por algún motivo el producto de chapa de acero no lo puedo utilizar, y el motivo que generalmente, digamos, es prohibitivo para los armarios de chapa de acero tiene que ver con los ambientes agresivos, los ambientes corrosivos. En el caso de acá, digamos, de Colombia, las aplicaciones en costa son, digamos, donde más aplicaciones tienen este tipo de armarios, porque cumplen muy bien con esa aplicación y porque son mucho más económicos que un armario inoxidable. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que es la familia de armarios compactos y cajas de montaje mural de Richter, ¿no? Y los materiales que se utilizan en las diferentes aplicaciones, ¿no? Aluminio, plástico, acero inoxidable y chapa de acero o cold roll. En lo que es aluminio, bueno, como vimos recién, estaban las cajas GA, las cajas para cableado de paso, son cajas de fundición de aluminio, robustas con alto grado de protección. Dentro de los plásticos, dos tipos de cajas: KS, que es lo que vimos recién, que es poliéster reforzado con fibra de vidrio, y las cajas PK, que es con las que arrancamos, que son las cajitas de policarbonato, de tapa ciega o de tapa transparente. Los armarios de acero inoxidable, de los armarios que vimos recién, los que tienen versiones en inoxidable son las cajas KL, que son las cajas de Borne, las cajas BG, que son bus de campo, y los armarios AE, que son los compactos, de los compactos los más chicos, ¿no? Eso existen versiones en inoxidable, ¿no? Y en chapa de acero, bueno, chapa de acero es la oferta más, o donde es más amplia la oferta, van desde cajas de Borne, ¿no?, hasta, bueno, compactos medianos, que son armarios que son un híbrido ya entre lo que es un armario compacto y un armario autosoportado, ¿no? O sea, la oferta de armario de chapa de acero es bastante más amplia, ¿no? Un producto que se lanzó hace un par de años, no justamente un armario compacto autosoportado, porque Rita ya tenía armarios compactos autosoportados, pero sí, digamos, el armario compacto S8, que es por ahí el último de los lanzamientos que tuvo Rita en la línea de armario. Es un armario también compacto. Es un armario compacto, autosoportado, o sea, se monta sobre el piso y cumple ya un rango de aplicaciones bastante más amplio. De este armario, la característica fundamental de este armario es que toda la perfilería del tablero es exactamente la misma que un armario que vamos a ver después, que es el TS8, que es el armario para configuraciones modulares, con lo cual permite incorporar todos los accesorios de ese armario, y ya trae este armario los laterales soldados, o sea, todo lo que es lateral, techo y lateral es una sola pieza. Por lo tanto, digamos, no necesita como accesorio los laterales como en el otro armario. Estos armarios existen de chapa de acero y de inoxidable, o sea, existe también, digamos, la versión para ambientes agresivos, o sea, inoxidable. Características de este armario, bueno, siempre viene con la placa de montaje, igual que todos los armarios de Richter. Existen versiones IP55 y NEMA 4 o IP66, tanto en chapa de acero como en inoxidable. O sea, existe la versión IP55 estándar en chapa de acero, existe una versión IP55 en inoxidable, existe una versión IP66 en chapa de acero y existe una versión IP66 en inoxidable. O sea, cumple un rango muy amplio de aplicaciones. La ventaja principal que tiene con respecto a un armario modular es el precio, o sea, es entre un 5 y un 8% más barato que un armario modular de exactamente las mismas dimensiones. Y al ser una estructura soldada, tiene, digamos, o presenta menos riesgo de
que se deteriore alguna punta o de que tenga problemas de estanqueidad, ¿no? Perdón. Es más económico, pero en fábrica o ya trayéndolo a Colombia. Más flex. No, el flex es exactamente el mismo, si es compacto que modular, o sea, es más económico tanto en Alemania como acá en nuestra lista de precios. Sí, es entre un 5 y un 8% más económico que el otro armario más los laterales, ¿no? Perdón. ¿Y en qué dimensiones tenemos disponibilidad? Este armario, bueno, está disponible. A ver. El link a la web. Los anchos de lo que está disponible son, a ver si se ve mejor ahí, 600. Los anchos de lo que está disponible son 600 milímetros, 800 milímetros, 1000 milímetros, 1200 milímetros y 1800 milímetros, 1,80 m. O sea, hay un armario de estos que tiene 1,80 m de ancho, 2 metros de alto y 500 de profundidad. O sea, un armario compacto que puede, como dice acá, puede reemplazar 3 armarios modulares. ¿Pero esos armarios están certificados acá en Colombia? ¿Por qué? Sí, o sea, todos los productos de Rital son, digamos, tienen certificaciones internacionales. ¿Solo internacionales? ¿No tienen nada colombiano? ¿Sí de él no tienen nada? Tiene certificaciones de RETI, sí, o sea, en realidad tiene las equivalencias, o sea, tiene las equivalencias de RETI a todas las normativas internacionales con las que está certificado, sí. En realidad, digamos, son armarios vacíos, ¿no? O sea, las certificaciones que aplican básicamente tienen que ver con el grado de protección, que son las que aplican a un armario vacío, o sea, este armario, digamos, no tiene certificación de nivel de cortocircuito ni nada porque es un armario vacío, o sea, eso depende de lo que instale el cliente dentro. Pero sí, digamos, un armario que cumple un rango muy amplio de aplicaciones y cuando no se necesitan armar grandes configuraciones modulares, puede reemplazar muy bien una configuración de armarios TS8. En general, este tipo de armarios, si bien vienen profundidades de 400, 500 y 600, la oferta completa la tenemos en stock en 400 milímetros. En 500 y en 600 tenemos solamente algunas de las dimensiones de catálogo. Sí tenemos algunos NEMA 4X de esta familia de productos porque es bastante más económico que un armario modular de inoxidable. Y un poco el producto principal de la oferta de tableros de Rital es el armario TS8. El armario TS8 es un armario que está preparado para configuraciones modulares, o sea, configuraciones donde es necesario ensamblar varios sistemas de armario, varios cuerpos de armarios para obtener una configuración. Y este armario tiene o existe en varias versiones, ¿no? O sea, existe un armario estándar para configuraciones modulares que es en chapa de acero y es IP55, pero también existe una versión en inoxidable IP55 que normalmente se utiliza en industrias donde, o en ambientes húmedos o en ambientes donde se lava, generalmente industria alimenticia. Existe una versión IP66 o NEMA 4 para aplicaciones donde lo que se requiere es un alto grado de estanqueidad, puede ser industria cementera, industria minera, donde hay polvo en el ambiente y se necesita, digamos, tener un tablero que tenga un grado de estanqueidad superior a IP55. Y existe también la versión inoxidable IP66 o NEMA 4X para aplicaciones en ambientes que además, o en aplicaciones donde además de alto grado de estanqueidad, necesito tener un armario que esté protegido contra la corrosión. Y también existe una versión de armarios que están preparados para sobrepresión. En aplicaciones de áreas o en áreas clasificadas, normalmente lo que se hace es colocar un sistema de presurización o un sistema de purga en los tableros para que puedan trabajar esos componentes o los componentes eléctricos en áreas clasificadas con riesgo de explosión. Y Rital tiene una versión de armarios especialmente preparada para
ser presurizado. El tablero que va a ser presurizado necesita, digamos, tener o necesita garantizar que las fugas de aire o del gas que se va a colocar dentro del armario son mínimas para evitar que justamente ese aire se pierda y hacer económica la instalación. Pero ¿el sistema de purga lo tienen ustedes? No. ¿La presurización? No forma parte de la oferta de productos de Rital o de los sistemas de purga. En algunos catálogos de Rital, sobre todo en Estados Unidos, vamos a ver algunos sistemas de purga, pero en realidad no son fabricados por Rital, son sistemas de Pepper and Push que son labelizados Rital. Pero acá en Colombia nosotros no ofrecemos los sistemas de purga como producto puro. Sí podemos ofrecer tableros integrados con sistemas de purga, con sistemas Pepper and Push, pero no ofrecemos los sistemas en forma independiente, digamos, sueltos. O sea, sí los tableros con el sistema de purga integrado. Pero no es un producto Rital, es un producto Pepper and Push. Ni compactos también maneja. O sea, eso que mencionaba que ya viene en especial para presurizar, ¿es solo en DS8? ¿Es solo en DS8? Sí, porque en realidad el compacto se puede presurizar sin problema porque es compacto. O sea, porque no tiene prácticamente riesgo o sea, digamos, no tiene posibilidades de fuga porque es un armario compacto donde están todos los laterales soldados. El armario para áreas clasificadas lo que tiene justamente el refuerzo para evitar la fuga de aire. O sea, no solo, digamos, necesita un alto grado de estanqueidad, sino que además necesita evitar que el aire que está dentro a una presión más alta que la de afuera se fugue. La característica fundamental de este armario, de este tablero, está dada por los perfiles verticales. O sea, cada uno de los 4 perfiles verticales que hace la estructura del armario es una sola chapa de acero que está doblada 16 veces. O sea, es un perfil que es electrosoldado. O sea, el armario en sí es una estructura electrosoldada. O sea, no es un armario que se ensambla o que se atornilla en las esquinas, sino que es toda una estructura electrosoldado. De hecho, viene de fábrica exactamente como se ve así, ¿no? O sea, la placa de montaje, el dorsal, el esqueleto del armario y las puertas y el techo con la entrada de cables. Como decíamos recién, existen en varias versiones. Y fundamentalmente, ese es el perfil vertical del armario. Es una sola chapa de acero que está doblada 16 veces para construir el perfil ese vertical, que es la estructura de cada una de las perfiles laterales del armario. Esa estructura le da buena resistencia mecánica, porque es un armario que son armarios de relativamente bajo peso, ¿no? Un armario de este tipo en una dimensión, no sé, de 800 de ancho por 600 de profundo y 2 metros de alto, como el que está en el fondo, debe pesar aproximadamente 140 kilos, y ese armario tiene una capacidad de carga del orden de los 1000 kilos. Es un armario liviano que resiste mucha capacidad de carga. Tiene además la versatilidad de tener 2 niveles diferentes de montajes, de fijar diferentes chasis, un chasis de montaje interior y un chasis de montaje interior. Eso también le da bastante flexibilidad a la hora de montar equipamiento adentro del armario. Exactamente igual que en toda la familia de productos de Rital, estos armarios vienen con la placa de montaje de base. Bueno, y obviamente tienen una amplia gama de accesorios para poder integrar en los armarios. Al ser un armario de configuración modular, es básicamente un armario que está preparado para ser ensamblado con otros. Se pueden ensamblar los armarios a la derecha, a la izquierda. Podrían ensamblarse arriba, no es un caso raro, pero podrían ensamblarse arriba, podrían ensamblarse back to back, o sea, espalda con espalda los armarios sin ningún tipo de problema. O sea que es un armario que está pensado para esto, para configuraciones modulares. Accesorios para este tipo de armario existen infinitos. O sea, si ustedes toman el catálogo de Rital, van a ver que la gama de accesorios que hay es sumamente amplia, desde placas de montaje parciales, diferentes tipos de cerraduras, con llaves, con parapadlock, o sea, para colocar candados, algunas de apertura electrónica, bueno, diferentes tipos de cerraduras, de puertas, ya sea puertas transparentes, puertas con aireación para aplicaciones de centro de datos,
Ahí hay un módulo sobrepuesto para colocar barras en la parte superior, un módulo de cableado, zócalos, bueno, diferentes tipos de accesorios para cumplimentar o para facilitar el montaje de equipamiento adentro del armario y para facilitar las aplicaciones. Otra ventaja que tienen estos armarios es la facilidad de invertir el sentido de apertura de la puerta. Estos armarios tienen 4 puntos de cierre, independientemente del tamaño del armario, que va desde 1400 a 2,20 m, perdón, desde 1200 hasta 2200, tienen siempre 4 puntos de cierre. 4 puntos de cierre donde traba la puerta y a su vez tiene 4 bisagras. A la misma altura opuesta, digamos, donde está la pieza de cierre, está la bisagra. Entonces, si yo necesito invertir el sentido de apertura de la puerta, lo único que hago es retirar las piezas de cierre, retiro las bisagras y conmuto, digamos, la posición de la pieza de cierre con una bisagra y doy vuelta a la puerta y se invierte sumamente fácil el sentido de apertura de la puerta. La placa de montaje de estos armarios viene marcada. Esto facilita muchísimo el montaje de equipamiento sobre la placa de montaje. Si ustedes se fijan en el tablero que está en el fondo, van a ver que tiene estas marcas. Y estas marcas tienen cada 1 centímetro una marca de este tipo. Obviamente tiene, digamos, esta es la parte derecha de la placa de montaje, pero tienen también lo mismo sobre la parte izquierda para facilitar, para orientar y para facilitar el montaje de equipos sobre la placa de montaje. Cada 1 centímetro tiene una marca y cada 10 centímetros tiene indicación de la separación. Las placas de montajes se deslizan sobre estos carriles, o sea, estos chasis o estos carriles vienen ya integrados esos rieles en el tablero, y la placa de montaje acá abajo se desliza y se desplaza directamente sobre esto. O sea, es muy fácil retirarla del tablero y es muy fácil colocarla cuando ya tiene el equipamiento montado, y obviamente está mucho más pesada que cuando no tiene elementos fijados. Pasando a lo que es la oferta de inoxidable de Rital, como les mencionábamos recién, existen las cajas pequeñas en su versión de inoxidable. Y existe una versión de esas cajas pequeñas, o de armarios compactos, que se llama HD. HD es de Hygienic Design. ¿Por qué se llama Hygienic Design? Bueno, estas cajas están pensadas básicamente para lo que es industria alimenticia. Industria donde las exigencias de higiene son sumamente altas. Este tipo de cajas que se distinguen principalmente por tener juntas que no son de poliuretano expandido, sino que son de silicona y de ese color azul para distinguirla fácilmente de los alimentos. Estas cajas lo que resisten es limpieza con agua a presión. O sea, cuando nosotros instalamos en industria alimenticia cajas que son, por ejemplo, IP66, la realidad es que las cajas IP66 resisten agua a presión, pero la presión de ensayo para un IP66 son presiones que están en el orden de los 3 a 6 bares. Es la presión de ensayo con la que se ensaya un tablero IP66. Cuando se lava la industria alimenticia, se lava con presiones de 20 a 30 bares, o sea, presiones que son mucho mayor que las presiones a las que son ensayados los armarios IP66. Por eso pasa que muchas veces ingresa agua dentro de los armarios IP66. Y eso no es, digamos, un defecto de los armarios IP66, sino que es una característica de la industria alimenticia donde las presiones con las que se lava son sumamente altas. Para esas aplicaciones existe todo un rango de productos que tiene Rital que se llaman IP69K. Todo lo que es IP69K es básicamente orientado a la industria alimenticia, aunque se aplica en muchas otras industrias donde se requiere un elevado nivel de higiene, por ejemplo la farmacéutica. Y básicamente son armarios que están pensados para resistir la higiene con agua a presión y presentan algunas características constructivas, como bueno, la ausencia de cantos vivos y partes filosas donde se puede acumular suciedad. ¿Hasta cuántos bares puede soportar sin que ingrese agua? La presión de ensayo de un IP69K es de 80 a 100 bares.
O sea, el ensayo IP69K básicamente consiste en colocar el tablero en un plato que gira y se le arroja agua a presión entre 80 y 100 bares, esa agua está a 80 grados, es agua caliente, y se le arroja a 0 grados, a 30 grados, a 60 grados y a 90 grados, y eso se hace 30 segundos en cada posición. Y bueno, o sea, básicamente estaba orientado a eso, a resistir altas presiones. El ensayo se hace con 80-100 bares. Es muchísimo más de lo que se utiliza en la industria alimenticia. O sea, en la industria alimenticia como máximo se utiliza 30 bares para lavar tableros. ¿Qué diferencia de costo puede haber en un tablero IP69K contra uno 66, más o menos? Con un tablero IP66 puede ser más o menos entre un 40 y un 60% más caro dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño del tablero, está más o menos en ese rango. Lo que pasa es que también hay que compararlo con un tablero IP66 más el tejadillo, porque bueno, estos tableros vienen ya con un techo inclinado a 30 grados, tienen una característica constructiva justamente que hacen que el tejadillo no sea necesario. Tienen digamos, una aplicación, un campo de aplicación, si bien son más caros que un inoxidable estándar en la industria, básicamente en la industria alimenticia. Los tableros AE estándar, bueno, los tableros AE estándar tienen exactamente el mismo formato que un armario compacto y son, bueno, NEMA 4X o IP55 en el caso de los que tienen 2 puertas. La placa de montaje es exactamente igual que la de un armario compacto. El TC8 inoxidable, en el TC8 inoxidable hay que tener en cuenta que es todo el tablero inoxidable, o sea, todas las partes exteriores del tablero inoxidable, o sea, no solo es las partes planas del tablero, que puede ser puerta, techo, dorsal de inoxidable, sino que el perfil del armario, que veíamos recién que está doblado 16 veces, eso también es de acero inoxidable. Las entradas de cables, o sea que están expuestas también al exterior, eso también es de inoxidable. Bueno, obviamente los zócalos de inoxidable, los laterales son de inoxidable, y bueno, y de hecho hasta los cáncamos de izaje del tablero, o sea, todo lo que está expuesto al exterior es de inoxidable. Lo único que es estándar, igual que en cualquier otro tablero, es la placa de montaje que está dentro del tablero, que es bueno, de charla acero cincada. Pero todos los que son accesorios exteriores de un armario de inoxidable son de acero inoxidable también. Bueno, esto es, digamos, un pantallazo de la oferta de tableros. Y por último, para terminar, nombrar simplemente lo que son el resto de los productos que tiene Richter como componente de la oferta. En lo que tiene que ver con climatización, un accesorio muy utilizado para climatizar tableros son los ventiladores, porque son efectivos y porque son económicos. La oferta de ventiladores de Richter va o abarca un campo muy amplio, desde 20 metros cúbicos hasta 900 metros cúbicos, o sea, cumple un rango de aplicaciones sumamente alta. Tiene como característica principal este tipo de productos que los ventiladores son ventiladores diagonales, o sea, no son ventiladores axiales. Ahora vamos a ver en el video qué es un ventilador diagonal, a ver si queda un poco más claro. Pero bueno, algunas características que tienen estos ventiladores es que es muy fácil invertir el sentido del caudal de aire, ¿no? O sea, del flujo de aire. El ventilador viene estándar como forzador para forzar el ingreso de aire al tablero, pero podría colocarse como extractor, o sea, simplemente se destraba y se da vuelta el motor del ventilador y se fija de nuevo sin necesidad de utilizar herramientas. El cambio de esterilla filtrante también es algo muy fácil de hacer porque tiene una bisagra. Y el sentido del flujo de aire, la circulación de aire dentro del tablero, el ingreso de aire, mejor dicho, dentro del tablero, no es axial, o sea, no es perpendicular a la pared del tablero, sino que es diagonal. O sea, lo que arma el ventilador es un cono de ingreso de aire,
Y ese ingreso de aire dentro del tablero lo que me permite es, o lo que me evita es que se formen puntos calientes dentro del tablero, ¿no? El flujo diagonal de entrada de aire hace que el flujo de aire llegue a todo el tablero y no se forme un canal de circulación de aire que me deja algunos puntos calientes donde no llega aire dentro del tablero. Esta oferta de ventiladores se integra a toda la familia de productos, desde los armarios compactos más chicos hasta los más grandes, ¿no? ¿El sistema de ventilación que habla usted es desde el más pequeño hasta el más grande? Sí, son todos diagonales, todos. Desde 20 metros cúbicos hasta 900 metros cúbicos en todos los casos. El sistema de ventilación o el ventilador es un ventilador diagonal. Bueno, Ritter también tiene una oferta de otros equipos de climatización. El más conocido es, o el más utilizado aparte de los ventiladores, son las unidades de refrigeración, de las cuales hay una al fondo de la sala. La aplicación de unidades de refrigeración tiene digamos, especial campo cuando tenemos alta temperatura ambiente. En general, si podemos utilizar ventiladores, utilizamos ventiladores porque es un equipo muchísimo más económico que una unidad de refrigeración. Pero el ventilador es un equipo que utiliza aire ambiente para refrigerar, o sea, el aire que utiliza para refrigerar el tablero es aire que toma del ambiente, y si el aire está caliente no puede refrigerar el tablero, ¿no? Nosotros, para mantener una temperatura X adentro de un tablero, necesitamos que la temperatura ambiente esté por lo menos, o como máximo, mejor dicho, 5 grados por debajo de la temperatura que quiero mantener dentro del tablero. O sea, si yo quiero mantener 40 grados adentro del tablero, no lo puedo hacer si el aire de afuera está a 40 grados. O sea, nunca voy a poder mantener 40 grados por más ventiladores que coloque, ¿no? Principalmente en ese caso, es donde, y en otros más, pero principalmente en ese caso, es donde se utilizan las unidades de refrigeración. Las unidades de refrigeración son máquinas que se fijan en el tablero, son equipos autocontenidos que lo que hacen es básicamente sacar calor del tablero y volcarlo al ambiente. Este tipo de unidades de refrigeración va en un rango de potencia bien amplio, o sea, van en rangos desde 300 vatios hasta 4 kilowatts, y en el caso de que necesite más potencia podría colocar 2 unidades de refrigeración en un armario o en una configuración de armarios. Y existen en dos versiones, una versión que es la versión de montaje en techo, que es la primera, y la otra la versión de montaje en pared. Perdón, ¿estos podrían ser utilizados como aires acondicionados para contenedores? O sea, otra aplicación diferente a la de los tableros. Lo que pasa es que son equipos que por la potencia que tienen difícilmente pueden climatizar un contenedor. Porque son equipos que están pensados para climatizar volúmenes de como máximo 2 metros cúbicos, o sea, están pensados para tableros. En general, por ejemplo, si tenés una configuración de 4 o 5 tableros y colocas un solo equipo de refrigeración, la realidad es que no va a llegar a refrigerar todo el tablero. La realidad es que no están pensados sino para refrigerar un contenedor. Por ahí sí, para refrigerar un contenedor, si bien nosotros tenemos equipos específicos para contenedores, sí se puede utilizar alguno de los equipos para climatizar salas, que son los que se utilizan en centros de datos. Pero estos equipos en realidad no, porque el alcance que tienen es básicamente pequeños volúmenes. Bueno, y la otra familia de productos que tiene que ver con aplicaciones industriales, ya para no ir a lo del centro de datos, tiene que ver con lo que son los equipos de potencia o de manejo de corriente. Y ahí, como habíamos dicho al principio, hay básicamente dos familias de productos. Una que tiene que ver con el sistema de barras, nosotros le llamamos Reline a esta familia, Reline 60. 60 justamente tiene que ver con los 60 milímetros, que es la distancia entre el centro de estas barras. Estos sistemas de barras son muy utilizados, de hecho
mucho tablero importado de Alemania ya viene con estos sistemas integrados. El sistema de distribución de corriente también se integra adentro de los tableros Read4Power. Los tableros Read4Power básicamente son tableros que están pensados para configuraciones modulares de centro de control de motores. Si bien se pueden aplicar en tableros de distribución eléctrica, el tablero, digamos, se desempeña mejor y tiene un costo más justificable cuando hablamos de CCM, el centro de control de motores. O sea, es un tablero IEC 61439, o sea, es un tablero certificado, testeado, y que me permite armar también configuraciones a prueba de arco interno. Ambos sistemas, o para ambos sistemas mejor dicho, existe un software de configuración. Ese software se llama Power Engineering, y ese software me permite configurar tanto los sistemas de barra como los tableros Read4Power. Los sistemas de barra o de distribución busbar, básicamente lo que me permiten es hacer la distribución de energía dentro de los tableros y además fijar directamente componentes eléctricos sobre las barras. O sea, yo podría fijar un breaker sobre la barra, como se alcanza a ver acá. Podría fijar guardamotores o la salida motor completa, ¿no? O sea, guardamotor, contactor, relevo térmico o arrancadores que tienen todas las funciones integradas directamente sobre el bus de barra con algún adaptador. Esa conexión sobre el adaptador me permite primero ahorrar espacio, porque no tengo que fijar las barras y después una fila de productos o de guardamotores fijados sobre el DLDIN. Y además me permite tener una conexión eléctrica más confiable porque no tengo que perforar la barra. En ningún caso, para hacer la fijación de equipamiento eléctrico o de cables sobre la barra, necesito perforar la barra. La barra siempre se mantiene su sección original, y si necesito salir con cable puedo colocar borneras directamente sobre la barra, pero nunca la perforo. Y es más, si tengo que salir con barra flexible, o si necesito salir con barra flexible, existe también un accesorio, pero nunca perforo las barras para hacer salida de cable o conectar equipamiento eléctrico. Este sistema llega hasta 1600 amperes, con barras planas de 30 por 10 hasta 800 amperes, y después con barras perfiladas hasta 1600 amperes. Bueno, y por último, el Read4Power, como les comentaba recién, es un tablero, básicamente está basado en la estructura del TC8, pero es un tablero que además de lo que es envolvente, o sea, lo que es chapa, lo que es estructura vertical, más puertas parciales, más placas de montaje parciales, integra todo lo que son los sistemas de barra. Todos los sistemas de barra hasta 5500 amperes están integrados dentro del tablero, o sea, un tablero testeado. Está testeado no solo lo que es envolvente, sino lo que es equipamiento, digamos, de soporte de barra y equipamiento de maniobra, ¿no? Breakers, equipamiento de potencia. En el caso de este tablero de Ritter, está testeado con 8 diferentes marcas de productos, que son las marcas más conocidas de breaker y de equipo de potencia: General Electric, Schneider, Siemens, Moeller, Eaton, Terasaki, Mitsubishi, bueno, todos los breakers más utilizados del mercado. Con todos esos productos el tablero está testeado y me permite también la posibilidad de armar tableros a prueba de arco interno. Bueno, es un poco un pantallazo de la oferta de productos de Ritter. Si alguno tiene alguna consulta, sí. Para refrigeración en 4X no maneja ningún producto, o sea, en sistemas 4X. No manejamos ningún en 4X sí, de calidad. Existen refrigeradores NEMA 4X. Sí, o sea, digamos, tengo un tablero compacto, pues obviamente me pide un sistema de refrigeración. ¿Qué tipo de equipo voy a usar? Ahí, en realidad, para los tableros compactos, lo que pasa es que los sistemas de refrigeración son equipos que van desde 500 vatios hasta 2500, los NEMA 4X.
y en general para tableros compactos es como que le quedan un poco grandes, dependiendo del tamaño del tablero compacto, ¿no? O sea, para tableros pequeños, o sea, un tablero de 300 por 300, vamos a suponer, o un poco más grande, no sé. 1000 por 800. Bueno, 1000 por 800, por ahí sí se puede llegar a poner algún refrigerador, dependiendo de lo que haya dentro, de los más chicos. Pero si no, lo que manejamos son sistemas Vortex para esas, que trabajan con aire comprimido. El Vortex es un sistema de refrigeración que trabaja con aire comprimido. El problema es que necesitas tener aire comprimido. O sea, no es el aire de la instrumentación normal de una planta, sino si funciona. Sí, es aire comprimido. Sí, puede ser aire de instrumentación. ¿Y eso ya en PCI? requiere algún refrigerante? O sea, digamos, No, es aire comprimido. Utiliza aire comprimido. O sea, solo le da paso. Vortex, sí. Necesitas instalar una solenoide y un termostato en el interior del tablero. Ese termostato lo que va a hacer es activar la solenoide, y cuando abre la solenoide pasa aire, ese aire pasa a través del sistema de Vortex y sale, refrigera, digamos, el tablero con aire frío. Eso para tableros compactos de pequeño tamaño. Para un tablero autosoportado sí están los refrigeradores NEMA 4X. ¿En la página se encuentra información de eso de Vortex? En la página de Rita de Estados Unidos, porque es un producto de Estados Unidos. Pero digamos, acá en Colombia lo traemos desde Estados Unidos. Se llama Vortex, ¿no? ¿Y el otro cómo se llamaría? ¿Tiene algún nombre? El de grande. No, esos son sistemas refrigeradores. O sea, apartamos un poquito. Es un refrigerador NEMA 4X. El refrigerador NEMA 4X es, bueno, básicamente es un refrigerador de acero inoxidable o con cubierta de acero inoxidable para trabajar en aplicaciones donde se requiere un alto grado de estanqueidad. Ese es el refrigerador, o sea, es el tamaño del refrigerador es más grande. Por ejemplo, ese refrigerador que está al fondo es de 1500 vatios. El refrigerador de 1500 vatios NEMA 4X es un poquito más grande que ese, es 30 centímetros más alto y es bastante más profundo. Es un equipo, digamos, estándar de Rita, que es un aire acondicionado NEMA 4X. Y el Vortex digamos, existen en NEMA 12 y NEMA 4X. NEMA 4X, estos sistemas básicamente trabajan con aire comprimido. Tubo con el que ingresa aire comprimido, o sea, ya hay, digamos, un tubo Vortex por el cual sale el aire frío que se introduce dentro del armario y el aire caliente que sale afuera. Y eso se activa con una solenoide que mide, en realidad el que mide temperatura es el termostato, y el termostato activa un solenoide. Las potencias acá son bastante más bajas, ¿no? O sea, las potencias de un Vortex, son esas que se ven ahí, ¿no? O sea, bueno, las potencias acá están en BTU, ¿no? 400, 1500 y 2500 BTU, pero estamos hablando de potencias muy bajas, ¿no? O sea, esto, el 5000 BTU, es más o menos 1500 vatios, más o menos. Y este equipo en realidad de 5000 BTU, en realidad son dos equipos de 2500. ¿El voltaje es del solenoide? ¿Eso es del solenoide? Sí. El voltaje es del solenoide. O sea, esto trabaja con aire comprimido y el solenoide lo único que hace es abrir y cerrar el circuito. O sea, esto viene con un solenoide de 115 y, digamos, se puede pedir un solenoide en 230. O se puede pedir, digamos, solamente el Vortex y el solenoide se utiliza en un solenoide, digamos, que se considera Adam, Fosfet, todo cualquier cosa. Pero sí, estas son soluciones que existen en NEMA 4X. Sí. Una pregunta. Sí.
Digamos, tenemos un tablero de los que hablamos KS, sí, que son de poliéster. Si necesitamos hacerle un hueco, sí. ¿Qué herramienta se utiliza para hacer un hueco a un material de poliéster? Nosotros, todas las perforaciones que hacemos, las hacemos por láser. Se puede hacer con una broca sin ningún tipo de problemas en un poliéster. El poliéster es muy fácil de mecanizar. Nosotros utilizamos láser porque utilizamos, digamos, todos los cortes que hacemos o que proveemos en el servicio de corte los hacemos por láser. Pero se puede utilizar sin ningún tipo de problemas cualquier producto para mecanizar. O sea, brocas se utilizan sin problemas. Para los gabinetes, digamos, compactos, un Nemark 4X, o sea, ¿por qué motivo el panel del montaje de equipos no viene en acero inoxidable, sino viene solo en acero? ¿En charlacero? Sí. Porque está dentro. Por eso. Porque está dentro, sí. No tiene sentido que sea inoxidable, primero porque es muy difícil de mecanizar un panel de montaje o un doble fondo de inoxidable. Y después que no tiene sentido que el producto sea de inoxidable, porque el producto está dentro del tablero y está protegido por el tablero. La idea de un tablero de inoxidable Nemark 4X es que proteja a todos los equipos que están adentro, ¿no? O sea, que los equipos que están adentro no estén sometidos a la corrosión. Por eso, digamos, no es necesario que el panel de montaje sea de inoxidable, sino con chapa de acero es suficiente. Además, sería un problema que sea inoxidable, porque es muy difícil mecanizar el inoxidable y sería muchísimo más costoso. Sí. Tengo una pregunta sobre los tableros, tanto modulares como compactos. Es que ahorita en la industria, sobre todo donde manejan altos los estándares de seguridad ocupacional, exigen que los tableros sean con frente muerto. ¿Los tableros ahorita traen preinstalado ese tipo? No. El frente muerto es un accesorio que se le puede instalar localmente. O sea, en los tableros compactos, en algunos existe como accesorio y en los tableros autosoportados o modulares se le puede instalar un frente muerto, pero en realidad no vienen preparados con un frente muerto como accesorio. Sí. Okay. No, que al ordenar un equipo Vortex, o sea, digamos, si yo tengo ese número de parte, sí, ¿ya trae todo, digamos, el solenoide de todo el equipo o hay que ordenar? No, el solenoide hay que ordenarlo por separado. O sea, eso es únicamente el tubo Vortex. A ver, se ve acá. Es solamente el tubo ese Vortex. Queda por ordenar, digamos, el solenoide. Sí, el solenoide tiene otro número de partes que está... Y el termostato también, por capaz. Sí, el termostato también. El termostato que estuvo con la solenoide también. No, perdón. Esto sí ya viene con solenoide. Por eso está la tensión. Lo que no viene son los filtros de aceite y de aire, que se pueden colocar o no, dependiendo de cómo sea la instalación, pero esto sí ya viene con solenoide. Por eso está la tensión indicada. Los que no vienen con solenoide, que en realidad no vienen con solenoide porque no necesitan solenoide, son estos, que son de bajo ruido. Es un equipo bastante ruidoso el Vortex, porque trabaja con aire comprimido de alta presión y es como que está siempre disparando. Y consume bastante aire comprimido, o sea, en ese sentido, el consumo, o sea, un Vortex, por ahí si comparamos cuánto cuesta un Vortex de 1500 vatios con un refrigerador de 1500 vatios, es un equipo que puede llegar a ser un poco más económico, pero el consumo eléctrico para generar aire comprimido es bastante mayor. En ese sentido, el Vortex es bastante ineficiente comparado con un aire acondicionado. Pero bueno, hay aplicaciones donde se necesita utilizar sí o sí Vortex. Pero el de bajo ruido, ¿en qué se diferencia con el Vortex? Por ejemplo, este que hice con el Vortex. Bajo ruido, sí, y además no utiliza una solenoide, sino que tiene un termostato electromecánico. En lugar de tener un termostato electrónico, que en realidad es un termostato que tiene una solenoide, tiene un termostato electromecánico. Que se regula mecánicamente. Y no necesita alimentación de energía, o sea, es completamente mecánico. Y viene 4X también. Viene 4X también. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos por...
muchísimas gracias a toda la gente de Redes Eléctricas por la charla, realmente estuvo muy interesante, la gente participó muy bien, nos sentimos, toda la gente que vinimos de Rital, todo el equipo de Rital nos sentimos muy bien, nos sentimos como en casa y bueno, espero que sea la primera de muchas tantas otras charlas.